Lucio, ¿cómo te va? ¿Qué Buenas tal? noches. Gracias por venir. Gracias Y por la gracias por invitación. esperarnos, ¿no? Porque, bueno, Sí, las condiciones técnicas y los así tiempos es. por ahí a la distancia Imprevistos. en la televisión no son sencillos. Así es. Han pasado muchas cosas con los jubilados, ¿no? Con los jubilados nacionales, con los jubilados de la provincia. Vamos a tratar de dividir en todo caso la situación en dos partes, porque cada una tiene sus características particulares y porque además el tema de los jubilados nacionales es como que arrancó desde el mismo inicio del mandato de Milei, y el tema de la situación provincial es una cuestión coyuntural. Digo. En todo caso, la precipitación del conflicto es una cuestión de estos días. ¿Qué perdieron los jubilados nacionales desde que asumió Milei? Sí perdieron. ¿Y qué es lo que le queda por hacer a los jubilados nacionales? Bueno, los jubilados nacionales, digamos, desde que asumió Milei, en realidad tendríamos que ir un poquito más atrás, porque la gran pérdida que tuvieron las jubilaciones viene desde el año 2017. Se estima que la pérdida del poder adquisitivo ronda del 50% de los haberes previsionales si uno lo compara contra el IPC del INDEC, contra la inflación. Bueno, esto todo por una sucesión de distintas fórmulas de movilidades que se fueron cambiando a lo largo de los distintos gobiernos, primero con la fórmula de Macri de diciembre de 2017, en el cual ponderaba mayoritariamente la inflación. En su momento se creía durante el gobierno de Macri que la inflación iba a bajar, por eso se implementó una fórmula atada a la inflación. Se apostó a eso, sí. Exactamente, y después, bueno, la inflación empezó a escalar y en definitiva, digamos que los haberes previsionales conservaron bastante su poder adquisitivo en ese momento, pero después llegó lo que fue la pandemia en 2020, donde bueno, ya esta fórmula era insostenible por lo que decíamos antes, sumado a la situación de la emergencia sanitaria. Y bueno, bajo el paraguas de esta ley de emergencia que se dicta en el Congreso, se faculta al Poder Ejecutivo, se faculta a suspender los efectos de la ley de Macri que teníamos del 2017 y que los aumentos sean discrecionales por decreto. Es decir, el Poder Ejecutivo daba los aumentos sin atarse a ninguna variable, ¿no es cierto? Eso durante el gobierno de Alberto Fernández. Exactamente. Bueno, obviamente que se trató de atender mayoritariamente a los haberes más bajos. Por eso en marzo de 2020 la fórmula arroja un monto fijo de 1.500 pesos más un 2,3%. En ese momento estábamos con un haber de 7.000 pesos más o menos, entonces los 1.500 pesos digamos que era significativo para un haber bajo, más ese 2,3%. Pero en un haber alto de 80.000 pesos, los 1.500 pesos son insignificativos, entonces el aumento porcentual que tuvieron los haberes medios y altos fue muy bajo. Sí, se acható en todo caso la pirámide. Exactamente. Después, las 4 movilidades que hubo en junio, septiembre y diciembre de 2020 fueron porcentajes, digamos, unánimes para todos, pero inferiores a lo que había dado la ley anterior. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una pérdida importante porque en los haberes medios y altos la ley suspendida hubiese dado un 42% en el 2020 y terminó dando un 25%. Entonces, bueno, esa fue una pérdida muy importante, con lo cual, obviamente, los abogados hemos iniciado algunos reclamos en este sentido porque sostenemos que las leyes de emergencia son válidas, pero siempre que tengan una aplicación acotada en el tiempo. Entonces, si esa aplicación es acotada, terminada la emergencia, diciembre de 2020, se debería haber, antes de empalmado con la nueva fórmula de movilidad, se tendría que haber restituido lo que dejaron de percibir por la ley suspendida. Una suerte de retroactivo, digamos, por Claro, ese tiempo de emergencia. Claro, pero en definitiva, el gobierno de Alberto Fernández en 2021 dicta una nueva ley de movilidad, pero empalma con los resultados magros del 2020. Bien.
Entonces ahí se produjo una pérdida importante. Y en este cambio de fórmula se empieza a utilizar una fórmula que ya deja de lado la inflación y toma bastante preponderancia en lo que es la recaudación, es decir, que tiene un peso importante en la coyuntura económica del país. Sabemos que en un contexto de emergencia sanitaria no fue bueno, sí, la realidad macroeconómica, entonces los resultados fueron muy malos en términos de movilidad. Y después, bueno, lo que podemos mencionar en el mes de enero de este año, como para, digamos, tirarle un palito a todos los presidentes. Sí, una frutillita del postre. Exactamente. ¿Sí? Si bien inicialmente se cambia esa fórmula de movilidad y se ata un 100% a la inflación, lo cual es muy bueno porque, en definitiva, lo que más sufre el poder adquisitivo de los jubilados es la inflación. Entonces se cambia, pero en lugar de dar la inflación que hubo en enero, que fue un 20,6%, se dio mucho menos, se dio un 8%, un 12% de recomposición, entonces digamos, ahí se perdió un 8%. Bien, frente a esa situación vos decís que hay un panorama como para un desarrollo jurídico que involucre un periodo de 4 años, más o menos. Sí, en realidad desde 2017, si empezamos a sumar todas las pérdidas que hubo, sí, nos está dando un 50%. Ah, un 50% sí, de aproximadamente, sí. Aproximadamente. Sí. Si nosotros comparamos lo que aumentaron las jubilaciones desde el 2017 hasta ahora, nos está dando alrededor del 600%, contra una inflación que estuvo en el orden del 1.200, 1.300. Bien. Eso abre una expectativa, de juicios que ya tengan un desarrollo y hayan sido aceptados, que tienen una resolución, o está pendiente la resolución final de No, para esto digamos que hay que iniciar un nuevo reclamo, porque ya es una cuestión específicamente de movilidad. Hay muchos reclamos ya iniciados que tienen que ver con otras cuestiones, sobre todo con la determinación del haber inicial, de la primera jubilación que tuvo la persona. Hoy en día hay, por ejemplo, muchas personas verán en su recibo de haberes un concepto que dice PBU, Prestación Básica Universal. Bueno, la PBU fue creada hace muchos años y durante un tiempo, durante el año 2002, 2006, estuvo ese monto fijo, no se actualizó. Entonces, bueno, lo que se reclama, este es el fallo Quiroga, que se llama, es que se le dé la movilidad a la PBU, y bueno, hoy en día está dando resultados muy importantes en los haberes, y tal es así que en Santa Fe se mueve ese PBU. La PBU estuvo fija durante 4 años y después se empezó a movilizar. ¿Y cómo es esa movilización? ¿Cómo se va a Después se fue dando la movilidad que tuvo el resto del haber, pero en esos 4 años estuvo fija, entonces quedó desactualizada. Entonces lo que planteamos nosotros es que por esos 4 años se tiene que movilizar y a partir de ahí empalmar con la movilidad general. Sea, es un multireclamo. Sí, esto de la PBU, son reclamos que ya se están haciendo hace un par de años, donde se da una diferencia importante. Este tema de movilidad, por ahí es algo que ya dentro de este año se están empezando a iniciar. Bien. Pero son reclamos distintos. Lucio, y el panorama que vimos la semana pasada aquí en Santa Fe, la decisión de una nueva caja de jubilaciones en la provincia, una nueva ley, ¿qué resultados arroja y qué grietas tiene desde el punto de vista jurídico para el reclamo de la gente? Bueno, respecto a esta nueva ley, todo empezó, yo creo que lo que desató toda esta movida si bien ya hacía un tiempo que se venía hablando de reformar, porque la caja de jubilaciones de la provincia no es una caja que se pueda, digamos, autofinanciar, autosustentar. De hecho, el déficit que tiene la caja lo pagamos todos los habitantes de la provincia, vía impuestos, tasas y demás, se paga el déficit de la caja. Lo lógico, esto también aplica para la nación, lo lógico es que las cajas, digamos, que se sustenten con los propios aportantes. Estamos hablando que en la provincia tenemos alrededor de 100.000 jubilados,
y el déficit de esos 100.000 jubilados lo pagan los millones de habitantes que hay en la provincia de Santa Fe, lo cual no parecería sano. Pero bueno, el problema más que nada se desató a principio de este año cuando el presidente Milei suspende por decreto el envío de las partidas, porque en su momento, digamos que muchas cajas provinciales se transfirieron a la Nación, pero algunas conservaron sus cajas jubilatorias, como en el caso de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, etc. Entonces, en ese acuerdo, a cambio de conservar las cajas, el Estado Nacional iba a enviar partidas para cubrir los déficits. Después, a lo largo de los distintos gobiernos, por ejemplo, en el gobierno de Macri se había modificado esa ley y se había exigido que para que el Estado Nacional envíe esas partidas para cubrir el déficit, tenían que armonizarse los sistemas. Es decir, la Nación iba a pagar hasta los requisitos jubilatorios nacionales. Sabemos que en la Nación, por ejemplo, un haber máximo es de 1.800.000 pesos, y en la provincia, bueno, anteriormente eran 29 jubilaciones mínimas, estamos hablando de 12 millones de pesos. Entonces exigía que los regímenes jubilatorios, digamos que aúnen los requisitos, y en base a eso la Nación iba a cubrir. Después, en el gobierno de Alberto Fernández, eso se modificó y llegamos ahora con el gobierno de Milei, que suspendió directamente el envío de esas partidas. Entonces, lógicamente, todo el déficit que tenía la caja no lo podía cubrir, y bueno, por eso tenemos que, entre gallo y medianoche, terminó saliendo esta reforma que tomó a todos por sorpresa. Yo recuerdo la última vez que estuvimos conversando. Este año. Exactamente, hace 2 meses creo que fue. Habíamos hablado que seguramente, no conocíamos el proyecto, pero que seguramente iba a ser un régimen de transición, como normalmente es. Y en definitiva no fue así. Fue repentino y muchas personas se encontraron con esta sorpresa. ¿Y cómo los afecta en cuanto a sus derechos, ¿no? En cuanto a sus derechos este cambio o esta reforma. Bueno, volvemos a lo que decíamos antes, que las leyes de emergencia siempre tienen que tener un tiempo acotado en sus efectos. El mensaje que fue enviado cuando se envía el proyecto, se habla de toda esta situación de emergencia y demás, y hay muchas de las medidas que se establecen en la nueva ley previsional refieren a esa situación de emergencia. Tal es así que se le impone un aporte solidario, entre paréntesis, porque es compulsivo, no es solidario, a todos los jubilados, también a los activos, bueno, digamos, todo el espectro que tiene que ver con la caja. Y bueno, hay muchas cuestiones, por eso decía que... Pero eso se lo aplican, ese aporte solidario es para todos los jubilados, sin excepción, o de un determinado monto. Es de un determinado monto, de más de 3 saberes mínimos. Después hay una escala progresiva donde se empieza a pagar. Pero digamos, bajo ese paraguas de la emergencia, establece que ese aporte solidario va a ser mientras dure la emergencia. En principio por 2 años, prorrogable por 1 año más. Pero hay otras cuestiones que no entran dentro de la emergencia y que, digamos, que va en contra de la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional. Por ejemplo, que se establece un tope de haber máximo. Se establece, anteriormente estaban las 29 jubilaciones mínimas, ahora pasa a 20 jubilaciones mínimas. Entonces, los que ya están cobrando por encima de ese tope no van a recibir ningún aumento de movilidad hasta que esos aumentos, digamos, que converjan a el haber máximo actual. Bien. Lucio, te quiero interrumpir un segundito para que en todo caso podamos entender el porqué del aporte del Estado Nacional a las provincias, las que no transfirieron la caja de jubilaciones. Yo tengo entendido que hay un sistema impositivo según el cual una parte de esa recaudación tiene que ver justamente con el tema de los derechos sociales y los derechos de los saberes de los jubilados en general. Eso se los está quedando el Estado Nacional y no se los está devolviendo a la provincia. Esa es la situación. Sí, el tema es que en el ámbito nacional, digamos que estamos todos comprendidos en
dentro de lo que es la Caja Jubilatoria Nacional, que es la ANSES. Pero distinto es el caso de los empleados públicos provinciales, que ya el margen de personas es mucho más acotado. Estamos hablando que si uno ve la cantidad de jubilados de la provincia de Santa Fe respecto a la cantidad de habitantes, va a ser un porcentaje mucho menor que lo que tenemos a nivel nacional. De los jubilados en la provincia de Santa Fe, hay muchos más jubilados nacionales que provinciales, sí. Sí, pero además la proporción entre jubilados provinciales y habitantes provinciales es mucho menor que la proporción de habitantes nacionales respecto a los jubilados nacionales. Es decir, el 90 o el 80% de los trabajadores activos del sector nacional va a terminar jubilándose en la ANSES. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta la cantidad de habitantes que hay en la provincia de Santa Fe contra la cantidad de empleados públicos de la provincia de Santa Fe, es mucho menor. Claro. Digamos que es una caja acotada, especial a una determinada actividad. Sí, y en todo caso involucra a la gente que pasó por el estado santafesino, punto. Claro, exactamente. Bien, bueno, Lucio, te agradecemos enormemente esto, esperemos realmente que haya un buen resultado para los pobres abuelitos y abuelitas, que se lo merecen. Exactamente. La gran mayoría laburó, la gran mayoría trabajó. Por ahí hay, qué sé yo, desde los trolls, desde tantas cosas que se influyen en el sentido de tratar de buscar una justificación al momento, se plantean cosas inverosímiles, ¿no? Me parece que en todo caso lo que se debe hacer es una justicia de contención de la situación de los jubilados, afectados por los bajos salarios, por la caída de su participación en el tema remedios, por el tema, en todo caso, bueno, de la prestación de salud que están recibiendo, que cada día se cae a pedazos, ¿no? Influye absolutamente en la economía de cada uno de los de las personas yo creo que es necesario encontrar, así como en el ámbito nacional se está hablando del tema del déficit cero, que no se puede gastar más de lo que entra y demás, yo creo que es necesaria una reforma en la provincia de Santa Fe, pero bueno, digamos que no estoy de acuerdo en muchos de los términos en que se terminó definiendo. Exactamente. Porque bueno, como decía antes, hay muchas cuestiones que van en contra de principios fundamentales en derecho previsional y en definitiva del criterio que tiene la Corte Nacional, que en definitiva va a terminar perjudicando a la provincia porque va a tener una cantidad de reclamos judiciales. Sí, una serie de amparos, como está viendo en este momento, están planteándose ya. Sí, exactamente. Bueno, Lucio, muchas gracias. Bueno. Y te vamos a seguir requiriendo seguramente.